Bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Ucrania acepta la propuesta estadounidense de un alto el fuego integral por 30 días con Rusia. Putin dio la bienvenida a la propuesta, pero dijo que faltan muchos detalles por discutir. Para Washington, que despachó a Moscú al enviado especial Steve Witkoff, ahora el balón está en el campo ruso. El presidente de Estados Unidos amenazó con escalar su guerra comercial con Europa, imponiendo aranceles del 200% al vino, la champaña y otras bebidas alcohólicas de la Unión Europea. Esta fue su respuesta a las tarifas que impuso el bloque al bourbon estadounidense, luego de que la Unión Europea respondiera al castigo de Washington al acero y al aluminio, elevando tarifas a productos de Estados Unidos por cerca de 28.000 millones de euros al año. Los ciudadanos europeos consideran que Donald Trump es una amenaza y estarían dispuestos a enviar tropas de paz a Ucrania. Así lo revela una encuesta realizada en 5 países europeos por YouGov, una firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos. Los europeos estarían dispuestos a crear un ejército en común. La guerra en Ucrania podría tener una pausa de un mes, pero la pelota está en la cancha de Rusia. Así lo calificó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, luego de una reunión de alto nivel en Arabia Saudita. Las delegaciones de Ucrania y de Estados Unidos lograron un acuerdo. Kiev aceptó una tregua por 30 días con Rusia, mientras que Washington levantó la suspensión de la ayuda militar y de inteligencia a los ucranianos. Este respaldo había sido interrumpido luego del encontronazo en la Casa Blanca entre Donald Trump, J.D. Vance y Volodymyr Zelensky el 28 de febrero. Trump ahora busca presionar a Rusia y advirtió que espera una respuesta positiva al acuerdo porque de lo contrario dijo que podría hacer las cosas de manera financiera y eso sería muy malo para Moscú. Sin embargo, desde el Kremlin ven con cautela la propuesta de Estados Unidos. Vemos más en el siguiente informe. ¿Posible paz en Ucrania? El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, llegó a Moscú, donde debe reunirse con el presidente Vladimir Putin. El objetivo, presentar al Kremlin la propuesta de Donald Trump de un cese el fuego de un mes en Ucrania, que ya fue aprobada por Volodymyr Zelensky. Sin embargo, Vladimir Putin dice querer enfocarse en el largo plazo. Estamos de acuerdo con las propuestas para detener las hostilidades, pero partimos del hecho de que este cese al fuego debe ser tal que conduzca a una paz duradera y elimine las raíces originales de esta crisis. Además, condiciona un posible acuerdo de paz al avance ruso en la región de Kursk, mientras que Volodymyr Zelensky lo acusa de no querer la paz. Rusia reivindicó la toma de Sudzha, así como Melovoy y Podol en la región de Kursk, que eran las principales conquistas ucranianas en su ofensiva en territorio ruso que empezó en agosto pasado. El retroceso ucraniano en esta región debilita la posición de Kiev para las negociaciones con Rusia. Las negociaciones sobre una posible tregua temporal coinciden con un recrudecimiento de las acciones militares en Ucrania. El mismo día que se discutía el acuerdo en Arabia Saudita entre Washington y Kiev, Rusia fue blanco de lo que fue calificado como el mayor ataque contra Moscú. El ejército ucraniano lanzó 337 drones de largo alcance contra la capital rusa. Por su parte, el ejército ruso afirma haber reconquistado Sudzha, una ciudad clave de la región de Kursk, que Ucrania invadió el año pasado en un ataque sorpresa. Y a su vez, Vladimir Putin asegura haber rodeado a los ucranianos en Kursk, mientras que Zelensky lo niega. 200% de aranceles al vino, la champaña y otras bebidas alcohólicas que se produzcan en la Unión Europea. Es la amenaza de Trump para escalar su guerra comercial. El presidente de Estados Unidos respondió así a la Unión Europea luego de que los 27 anunciaran aranceles a productos estadounidenses en respuesta a la tasa del 25% que Washington puso esta semana a las importaciones de acero y aluminio. Vamos directo a Bruselas para que nuestra corresponsal Esther Herrera nos explique lo que ha sucedido esta semana. Sí, hola Laura, la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea es ya una realidad con los primeros aranceles impuestos al aluminio y el acero europeos. Bruselas llevaba semanas advirtiendo de que iba a reaccionar
con firmeza y ha respondido con contramedidas por valor de 28.000 millones de dólares. La estrategia de la Comisión Europea es aplicar estos aranceles en dos fases. Por una parte, se aplicarán a una serie de productos a partir del 1 de abril, entre los que se incluyen las motos Harley Davidson, los pantalones Levi's o también el zumo de arándanos o el zumo de naranja. La segunda fase empezará el 13 de abril con la aplicación de aranceles a más productos, entre los que se encuentran el pollo, la carne de res, las nueces, productos derivados del acero y el aluminio y también la soja. Estos productos no son casuales, son provenientes precisamente de estados republicanos, como por ejemplo el Bourbon de Kentucky, con el objetivo de que estos estados precisamente noten la guerra arancelaria para que presionen a Donald Trump. En todo caso, el presidente de Estados Unidos ya ha respondido, ha asegurado que también va a responder a su vez con estos nuevos aranceles, como por ejemplo aplicando aranceles a más del 200% a bebidas alcohólicas europeas, como por ejemplo el champán. Bruselas insiste en que está dispuesta a negociar con Washington, pero la administración de Donald Trump no está respondiendo a esta petición, aseguran desde Bruselas. Además, la Unión Europea sigue a la espera de que se apliquen o no estos nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, aranceles recíprocos que también anunció hace aproximadamente un mes Donald Trump, por lo que la guerra arancelaria puede escalar aún más, pese a que Trump asegura que la Unión Europea trata injustamente al país y que de hecho la Unión Europea ha nacido para hacer daño económicamente a Estados Unidos. Las cifras no le dan la razón. De hecho, los aranceles que aplica la Unión Europea a las importaciones estadounidenses son de media del 2%. Esther, otro tema importante esta semana en Bruselas fue la política migratoria. La Comisión Europea endureció sus medidas y ahora avala la legalidad de campos de deportación de migrantes fuera de la Unión Europea. ¿Un paso más allá en las políticas antimigratorias? Sí, la Comisión Europea endurece su política migratoria con esta propuesta de crear centros de migrantes fuera de la Unión Europea y avalando así acuerdos bilaterales entre países europeos con terceros países. Se trata de una propuesta inspirada en la que ya empezó a aplicar la primera ministra italiana Giorgia Meloni con la creación de centros de migrantes en Albania, pero que la justicia italiana suspendió por sus lagunas legales. El plan de Bruselas, sin embargo, es algo diferente porque crea centros de migrantes fuera de la Unión Europea, pero para aquellas personas que se les ha negado el derecho a asilo y por lo tanto tienen que esperar a una orden de expulsión del territorio comunitario. Tampoco se podrá aceptar familias con niños ni tampoco menores no acompañados. La medida, aún así, se ha recibido con entusiasmo entre los grupos de la derecha y de la extrema derecha del Parlamento Europeo, mientras que los grupos de izquierda, incluidos los socialistas, han mostrado su rechazo inicial, por lo que habrá que ver la tramitación en el Parlamento Europeo. Aún así, la propuesta ha creado cierto revuelo porque hasta hace muy poco una medida así era impensable, una muestra clara del giro hacia la derecha en la política migratoria de la Unión Europea. Era nuestra corresponsal Esther Herrera desde Bruselas. Ahora pasamos a la firma internacional de investigaciones de mercados y análisis de datos YouGov.com, que realizó una encuesta a entre 1.000 y 2.600 personas en 5 países europeos. Los ciudadanos de España, Italia, Alemania y Francia y Reino Unido respondieron a varias preguntas tras un mes de un terremoto político con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. En España, Alemania y Reino Unido, más del 70% de los encuestados creen que Donald Trump es una amenaza para Europa, un dato que refleja un cambio significativo en el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya que durante 80 años el líder de Estados Unidos es quien ha asegurado la defensa del viejo continente. De acuerdo con el sondeo, los europeos no están muy seguros de enviar tropas de paz a Ucrania en caso de concretarse un acuerdo para el cese de hostilidades. El 53% de los españoles estaría dispuesto a enviar militares, al igual que Reino Unido y Francia. Sin embargo, la idea no convence ni a los alemanes ni a los italianos encuestados. Y sobre la eventual creación de un ejército
en común europeo para defenderse de amenazas externas, el 63% de los alemanes encuestados apoyan esta idea, seguido por los españoles y los franceses. En Italia y Reino Unido, aunque no son mayoría, son más los encuestados que están a favor. Calin Georgescu, el candidato ultranacionalista de Rumania, fue excluido de las próximas elecciones presidenciales del 4 de mayo. El Tribunal Constitucional de Rumania ratificó la decisión y el ultraderechista no podrá ser candidato en los comicios. Recordemos que Georgescu ganó contra todo pronóstico en las elecciones del 24 de noviembre de 2024. Unos comicios que fueron anulados por la justicia al considerar que hubo injerencia rusa e irregularidades en la financiación de su campaña. La Fiscalía investiga a este político por incitación a actos contra la Constitución, falso testimonio y fundación de una organización fascista y antisemita. Se cae el gobierno en Portugal. El primer ministro de centro derecha, Luís Montenegro, presentó su dimisión luego de que el Parlamento le negara la moción de confianza. El presidente de Portugal convoca elecciones anticipadas para el 18 de mayo. Serían las terceras elecciones en 3 años. Montenegro se vio envuelto en un escándalo luego de revelarse un supuesto conflicto de intereses por negocios entre una empresa que fue de su propiedad y luego traspasó a su esposa e hijos y unos casinos. Uno de los íconos de la arquitectura moderna de la capital británica celebra sus primeros 25 años. El popular London Eye, con sus 135 metros de altura, ofrece desde el año 2000 una de las mejores vistas de Londres a orillas del río Támesis. La entrada cuesta unos 36 euros y sigue siendo una de las atracciones más visitadas en Reino Unido. Anualmente, cerca de 3,5 millones de turistas suben al London Eye para disfrutar durante media hora de las mejores panorámicas del paisaje de la metrópolis. Gracias por acompañarme en Ventana Europa. Los espero en una próxima oportunidad. Sigan con más aquí en France 24 y en france24.com. Es frágil, pero poderosa. Un manjar en nuestro mundo moderno. Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Se nutre del debate, la discusión y el intercambio de ideas. El poder y la manipulación no la intimidan. Es enemiga de opresores y dictadores. Es piedra angular esencial de la democracia. Ya sea en francés, español, inglés, árabe o cualquier otro idioma, su valor es el mismo. Es vital para todos en cada rincón del mundo. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos. France 24, liberté, égalité, actualité.